La conferencia número 80, ya veis que es la cuarta parte de las puertas dimensionales, pero como es habitual, vamos a empezar primero con el repaso a las noticias de actualidad, y os advierto que hoy empezamos un poco fuertes, ¿eh? Empezamos con el tema chip. Maestros de Texas aprueban al Gran Hermano. Los profesores usarán microchips para vigilar a sus estudiantes. Un distrito escolar de Texas, Estados Unidos, propone usar microchips que vigilarán a los alumnos dentro del campus, supuestamente para mejorar la seguridad de los estudiantes y al mismo tiempo controlar su asistencia a clase. Aprovechando precisamente que tendrán una identificación como estudiantes, allí llevarán incorporados un chip en el cual ellos ya estarán totalmente controlados. Evidentemente esto ha suscitado polémica porque hay muchas personas que creen que van en contra de la libertad individual, que esto es bueno, impresionante ya lo que se está preparando, pero bien, en algún lugar parece ser que ya se hizo algo parecido y se pudo frenar, pero ahora aquí parece ser que ya no. Por tanto, estamos viendo cómo finalmente estos chips de seguimiento ya empiezan a ser casi una moda, ¿no? Pues ya podemos ir preparándonos. Y hablando sobre cosas, objetos utilizados para este nuevo orden mundial, que ya aparecía en ese famoso sello del billete de $1, en el reverso, veamos ahora un vídeo que es un vídeo que ha sucedido, una filmación, en la Cumbre de las Américas de este año, del 2012, donde vamos a ver al presidente de dos naciones, las cuales ya conoceréis, hablando precisamente sobre el nuevo orden mundial. Estad atentos, el vídeo veréis que se ha hecho un poco en plan repetitivo, cuando suena la frase se machaca un poco, pero bien, estad atentos a lo que sobre todo vais a oír que ellos mismos dicen. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Solo el trabajo conjunto, quienes compartimos los ideales de la libertad, de la democracia, para garantizar una transición pacífica hacia un mejor mundo, pues tenemos la obligación de trabajar unidos. Hemos conversado. Bien, pues ya habéis visto que hablan sobre el nuevo orden mundial y que el siglo XX ya ha quedado en el pasado y que ahora preparan un mundo mejor. Pues bien, ya nos podemos ir preparando para ese mundo mejor. Y, cómo no, ya empalmamos con el que está detrás verdaderamente de este nuevo orden mundial, esta macroentidad, más que milenaria, llamada Vaticano, y que veremos cómo empiezan a salir aún más a la luz, gracias a Dios, que lo está permitiendo, para que muchas personas que están en el engaño de este lugar, puestos allí, empiecen a despertar. Vemos este escrito que aparece en The Telegraph, y ahora lo vamos a ver mejor en traducción al español. El padre Gabriel Amor dijo que las personas que están poseídos por Satanás vomitan fragmentos de vidrio y piezas de hierro. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Veis que es una noticia del 2010, no es una noticia actual. Pero vais a ver cómo precisamente este mismo señor que estáis viendo aquí, el señor Amor, hablaremos de él un poco después. Quedaos sobre todo con su nombre y lo que él ya estaba diciendo entonces. Estaba hablando sobre la inestabilidad, los escándalos de abusos sexuales que han afectado a la Iglesia en distintos lugares. Está hablando, en definitiva, de que el diablo reside en el Vaticano y usted puede ver las consecuencias.
Es un señor, un padre que ya lleva 85 años de vida, pero que lleva 25 haciendo exorcismos. Y él dice, él puede permanecer oculto, hablando del diablo, o hablar en diferentes idiomas, e incluso parecer ser simpático. A veces se burla de mí, dice él, pero yo soy un hombre que es feliz en su trabajo. Y cuando empieza a hablar de todo esto, dice que incluso el Papa está creyendo de todo corazón en la práctica del exorcismo. La mala influencia de Satanás era evidente en los niveles más altos de la jerarquía católica, con cardenales que no creen en Jesús y obispos que están relacionados con el demonio, dijo el padre Amort. O sea, él mismo está denunciando que hay un cierto satanismo dentro del propio Vaticano. Es un exorcista. Dice, en una visión poco común en el mundo del exorcismo, el sacerdote italiano dijo al diario La República que la película de 1973, El exorcista, dio una sustancialmente exacta impresión de lo que era como estar poseído por el diablo, ¿no? Bueno, os recomiendo que no la veáis, ¿vale? No os quedéis con las ganas de verla, no vale la pena que os dediquéis a ver películas donde veáis posesiones demoníacas, porque luego esas cosas os pueden llegar a afectar a vosotros también. Pues bien, este señor que denunciaba eso entonces, veremos cómo realmente lo que dijo no son bobadas. Recordemos que ya estuvimos presentando en estas conferencias el libro El Vaticano contra Dios, que habían escrito gente ya de la Curia Romana, que estaba trabajando para el Vaticano, y que ellos mismos denunciaron incluso misas negras en el propio Vaticano. Por tanto, es satanismo, no estamos hablando de bromas, y este tipo de satanismos de misas negras requieren sacrificios humanos también, entre otras cosas, sexuales y demás. Pues bien, ya visteis cómo terminaron esa gente. Aquí él incluso, y eso quiere decir que hemos de estar muy atentos, porque personas que dicen grandes partes de verdad pueden también decir alguna gran mentira. Estemos atentos, porque mirad, no sé si consciente o inconscientemente esta persona dice, también condenó los libros de Harry Potter, diciendo que eran peligrosos, porque se metió en el ocultismo, y que no establecieron una distinción clara entre el arte satánico de la magia negra y la magia blanca benevolente. ¿Es que hay magia negra y magia blanca benevolente? No, todo procede del diablo. No nos dejemos engañar, no existe la magia blanca, todo lo que es magia es satánico. No estoy hablando de trucos de manos, estoy hablando de cosas ya muy superiores. Por tanto, aunque este señor pueda decir cosas que son ciertas, cuidado, porque también está diciendo cosas que no son correctas. Si esto es así, hemos de dar por sentado que él como católico deja claro que hay una magia negra que es mala, pero que hay una magia blanca benevolente, que es así, es buena. Entonces estamos mezclando una vez más espiritismo con religión cristiana. Vamos a ver qué nos dicen en Zenit. Recemos el rosario con el corazón y no de modo mecánico. Ya veis que continuamente no paran de hablar sobre el asunto del rosario. La Virgen de Fátima, que siempre aparecía con el rosario, etcétera, etcétera. Pues mirad qué nos va poniendo aquí. ¿Cuántas Ave María hemos rezado en nuestra vida? Se preguntó el purpurado, que respondió, miles yo creo. ¿Y qué es lo que rezamos? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. María en aquel último momento, explicó, nos toma por la mano, no solamente para confortarnos, sino para darnos la fe, para hacer ese salto hacia los brazos de Cristo, de manera que ella nos presenta a Jesús y Jesús al Padre. ¿Os dais cuenta? O sea, es un escalón que ellos han puesto, que no existía, entre el hombre y Jesús. Cuando Jesús, ya de sobras, ha cumplido esa función, no necesita a nadie humano por en medio. Pues bien, ellos ponen Virgen María a Jesús, Jesús al Padre. Y añadió que la penitencia, el ayuno y la oración son las vías concretas de salvación indicadas por María. Indicadas por María, no indicadas por Cristo. Cristo llegó a hablar de ayuno, incluso para sacar demonios, que algunos demonios solo salían con ayuno también, ayuno y oración, que los discípulos no pudieron y Jesús sí. Pero Jesús habló de penitencia. ¿En algún evangelio habéis visto que Jesús pida penitencia? No. En cambio la Virgen María sí. Ahora entenderéis por qué hay
tantos católicos que hacen esas auténticas salvajadas de penitencias, donde se infligen dolor, sangre, lo que haga falta, porque eso es penitencia. Pues ya veis, eso que dicen ellos, penitencia, sería ser salvos por las obras, y esa es la gran mentira satánica. Se es salvo por la fe. Las obras son una consecuencia de esa fe, pero no este tipo de obras, por supuesto. ¿Cómo va a ser bueno hacerse daño? Sigamos. El purpurado añadió que por ese motivo ella, la Virgen María, diversas veces nos indicó el rosario como un instrumento fuerte en las manos del cristiano, instrumento al cual es necesario retornar, una vía no solamente de oración, sino también de meditación. Mirad qué forma de mezclar conceptos. ¿Meditación de qué tipo? Cuando nosotros vemos culturas milenarias con religiones también de hace muchos años, de lugares muy lejanos, ellos también utilizan rosarios. ¿Por qué será? En la Biblia no aparece en ningún sitio que el cristiano utilice un rosario, y en cambio los católicos sí. ¿Cómo puede ser que religiones paganas utilicen el mismo método que una religión teóricamente cristiana? ¿Y la Virgen fomentando esto? ¿Cómo puede ser? ¿No suena ya un poco raro? ¿De que esa Virgen pinta mal? Pues bueno, veamos si además se mezcla la meditación con todo esto. ¿Qué tipo de meditación? ¿La meditación tipo oriental también? Pues vamos mal, ¿eh? Sigamos avanzando, porque esto no va a ser lo único que vamos a ver sobre la Virgen María. Pero mientras, Vatilix, un libro provoca la ira de la Santa Sede. El Vaticano amenaza con juicio a los autores de la filtración de cartas confidenciales. Ya sabéis que ahora está en plena polémica precisamente esto. Vemos a la cara del Papa a la derecha, tan simpática como siempre, y donde nos dice: el Vaticano amenazó con llevar ante la justicia a los autores de la filtración de documentos confidenciales papales por violar la privacidad del pontífice Benedicto XVI y otras autoridades clericales. En estos documentos se hablan de cuestiones con ETA, se hablan de los escándalos sexuales y demás del Papa, del sacerdote mexicano Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo. Se habla de pederastia, se habla de otras cosas, como asuntos del Banco Vaticano, o sea, el IOR, del cual también hablaremos dentro de pocos momentos. Y todo esto ha salido a la luz, y se decía que no sabía quién había filtrado esta documentación súper secreta a los medios de comunicación, y especialmente a este señor, a este periodista, Gianluigi Nuzzi, que ha escrito un libro donde se muestran todos estos escritos confidenciales, estas cartas. En el Vaticano están corriendo y ya quieren cortar cabezas. Vamos a ver por dónde. Ahora lo veremos. Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Con motivo este viernes, día 18, de la venta precisamente, que ha salido ese libro, ya se puede comprar. Mirad lo que ellos dicen. La nueva publicación de documentos de la Santa Sede y de documentos privados del Santo Padre no son una discutible y objetivamente difamatoria iniciativa periodística, sino que asume claramente las características de un acto criminal. Casi nada, ¿eh? El Santo Padre, así como varios de sus colaboradores y de los remitentes de los mensajes a él dirigidos, han visto violados sus derechos personales de reserva y de libertad en la correspondencia. La Santa Sede seguirá profundizando sobre las diversas implicancias de estos actos de violación de la privacidad y de la dignidad del Santo Padre, como persona y como autoridad de la Iglesia y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y dará los pasos oportunos con el fin de que los autores del robo, de la recepción y de la divulgación de notas secretas respondan por sus actos ante la justicia. Si es necesario, se pedirá para tales fines la colaboración internacional. Pues muy fuerte ha debido ser el asunto para que se llegue a estos extremos. Sigamos viendo cosas. Con la ascensión del Señor, nuestra oración atraviesa los cielos y llega hasta Dios. Vamos a ver qué nos habla aquí en esta reflexión del Regina Caeli, el Santo Padre. Mirad que estaba hablando, encomendándose a las víctimas de atentado en Italia. Ha habido un atentado en Italia, muy importante. Ellos dicen algo al respecto.
Refiriéndose a Italia, el Santo Padre mencionó dos trágicos eventos: el vil atentado del sábado contra una escuela y un terremoto que afectó la región de Emilia-Romagna. ¿Sabéis dónde está ubicada esta población? Pues prácticamente a la derecha, para que nos entendamos en el mapa, un poco arriba a la derecha, de Milán, donde el Papa va a ir precisamente esta semana que viene al encuentro de las familias. Eso que dijimos, siempre que el Papa va a algún lugar, patán, pasa algo, como lo decían algunos sudamericanos conocidos, ¿no? o interamericanos. Pues bien, eso es lo que ha sucedido. Ahora hay una predisposición a escuchar las palabras del Señor a través del Papa. Aquí hoy, lamentablemente, dijo el Papa: tengo que recordar a los muchachos y muchachas que fueron afectados ayer en un vil atentado. Recemos junto por los heridos, algunos de los cuales graves, y especialmente por la joven Melissa, víctima inocente de una brutal violencia, y por sus familiares que viven el dolor. Entre la multitud reunida en la plaza de San Pedro se veía un pasacalle con el escrito «Ciao, Melissa». A continuación, Benedicto XVI se dirigió a la población de Emilia-Romagna. Estoy espiritualmente cercano a las personas probadas por la calamidad. Imploremos la misericordia de Dios para los que han muerto y la atenuación del sufrimiento para los heridos. Se solidariza donde, en ese lugar, por supuesto, también. El Papa se dirigió además a los católicos en China y recordó que el próximo jueves 24 la bienaventurada Virgen María es particularmente venerada en Shanghái bajo la invocación de María Auxiliadora, y los invitó a anunciar con humildad y alegría que Cristo murió y resucitó, y que vivan con coherencia la fe que profesan y que crezcan en afecto y participación con la Iglesia Universal, la que tiene su sede en Roma, porque ya sabéis que hay esa polémica, católicos en China, unos asociados a Roma, al Vaticano, y otros que van por libre, parece ser, bajo el gobierno comunista de China. Es una lástima porque no os he incluido aquí unos dibujos, unos cuadros, unas imágenes, donde ya estamos viendo cómo en China se está trabajando para que los chinos sean devotos de la Virgen, y se pintan cuadros también donde la Virgen con rasgos orientales tiene un niño en plan chino. Pues bien, debemos darnos cuenta que se está preparando un paradigma a nivel mundial donde la Virgen va a ser alguien a ser venerada muy importante. Algo vamos a ver, tarde o temprano, como ocurrió en Fátima, pero quizás a lo bestia, donde puede haber una aparición de alguien diciendo que es la Virgen y hacer caer de 4 pies a más de uno en donde no le corresponde. Estemos atentos, porque el fenómeno ovni, del cual también hablaremos en las próximas, bueno, quizás si da tiempo esta misma tarde, y si no, en la próxima conferencia, veremos qué implicaciones tiene también con todo esto. Pues nada, os dejo de momento con esto. Sigamos un poquillo más adelante. El Papa reconoce haber pasado noches oscuras en una inesperada confidencia a los cardenales. Y vamos a ver qué nos dice aquí. En un almuerzo con los purpurados dice sentirse seguro en la compañía de estos grandes amigos, y afirma que es necesario entrar en lucha contra el mal que quiere dominar el mundo. Y tanto que el mal quiere dominar el mundo. Y su mayor representante, creo que lo tenéis por allí. Pues bien, hay algo que ha sido interesante con todo esto. Son unas declaraciones que aquí tenemos marcadas en rojo. En tono serio, el Papa advirtió a los cardenales que el mal quiere dominar el mundo y es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace de tantos modos cruentos con las diversas formas de violencia, pero también lo hace disfrazado de bien, destruyendo así los fundamentos morales de la sociedad. Madre mía, si no se podrían aplicar esto a ellos mismos. Según Benedicto XVI, es una lucha dura en la que es muy importante tener amigos. Para grata sorpresa de los invitados, el Papa añadió que yo estoy rodeado de los amigos del colegio cardenalicio. Son mis amigos y me siento en casa, me siento seguro en esta compañía de grandes amigos que están conmigo y todos juntos con el Señor. Me gustaría saber si Juan Pablo I podía haber dicho lo mismo, después de 33 días en los cuales desaparece del mapa. Estos amigos que dice que tiene a su alrededor, y que, mirad,
Eran palabras de consuelo en momentos difíciles, cuando a los enemigos exteriores se añade la traición en las propias filas y a un nivel muy alto entre las personas que colaboran con el Papa. Bien, yo no sé a qué están jugando, es evidente, y como ya dije una vez, ellos no son nada más que un reflejo de Satanás y sus ángeles. Los ángeles de Satanás se pelean entre ellos, pero se unen para ir contra el pueblo de Dios. Ese carácter satánico se transmite precisamente a las personas que están haciendo la labor para él. Y entre ellos se las tienen, pero además tienen un enemigo común, que es lo que los une para ir contra ¿quién? El pueblo de Dios. Y por eso están preparándose un nuevo orden mundial. Escándalo en Italia por la publicación de cartas secretas del Papa. Ya los tenéis aquí una vez más. Vaticano, Sociedad Anónima, el libro, interesante el título que le han puesto. Y bien, sigue hablando de escándalos sexuales, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, una vez más, algo que aparece, basado en cartas confidenciales dirigidas a Benedicto XVI y a su secretario personal, George Gainsbane. El libro describe maniobras y confabulaciones dentro del Vaticano e incluye informes internos enviados al Papa sobre políticos italianos como Silvio Berlusconi y el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Igualmente trata los enfrentamientos con la canciller alemana, Angela Merkel, sobre los que niegan el Holocausto, y las confesiones del secretario histórico del fundador de la Congregación Mexicana Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado de abuso de menores de edad y de tener una doble vida con 2 esposas e hijos. Nuzzi tuvo acceso, el escritor, posiblemente a través de funcionarios de la Secretaría de Estado, a cientos de documentos, incluyendo algunos que llevan el sello reservado o que fueron elaborados por la misma Secretaría. Bueno, parece bien extraído de alguna novela o película sobre ficción del Vaticano, ¿no? Según los fragmentos publicados en el Corriere della Sera, en el suplemento especial 7, el secretario del Papa recibió por fax todos los detalles del llamado escándalo Boffo, la operación de descrédito del director del diario Avvenire, el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, mediante acusaciones de acoso homosexual y homosexualidad que resultaron luego ser falsas contra el periodista Dino Boffo. Parece que aquí no van con manías, ¿eh? Dichas cartas resumen el reciente clima de guerra oculta por el poder dentro del gobierno central del Vaticano, la influyente curia romana, que afectaron a la credibilidad de la Iglesia. El nombre del actual secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, jesuita, mano derecha del Papa y número 2 de la Santa Sede, figura en buena parte de los documentos y sale afectado negativamente, por lo que no se descarta que el libro sea una operación mediática para atacarlo. El diario italiano Libero también publicó adelantos, así como los comentarios de Nuzzi, sobre el difícil año vivido con los cuervos del Vaticano, que le pasaron los documentos entre silencios, largas esperas y precauciones maniacales. Esto me recuerda a que yo tenía un abuelo que no conocí, que era comunista, dicen, y que decía, hablando sobre la gente de los curas, decían los cuervos, pero no era el único. Se ve que eso en la época de la guerra civil o un poco antes era normal decirles cuervos porque van de negro a los curas, ¿no? Pues bueno, aquí cuervos puede tener no solo la implicación del vestido de negro, sino algo más incluso, ¿no? El periodista confesó que no mantiene más contactos con ese grupo informal de informantes desde que el Papa designó una comisión de investigación en marzo pasado para indagar sobre las filtraciones conocidas como Vatileaks. Pues ya veis cómo está la situación, ¿no? Aún veremos algo más. Pero mientras, mirad esto, fue un misionero español quien descubrió las fuentes del Nilo, el jesuita Pedro Páez. Llegó 2 siglos antes que los británicos Burto y Speke, que ellos teóricamente eran reconocidos como los descubridores de todo esto. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora esto? Este jesuita, dicen que lo pasó muy mal. Pasó por las 1001 cosas, como soldado fiel del Papa, por supuesto. Pero mirad un dato que alguna vez ya os había comentado, de por qué los jesuitas terminaban siendo expulsados de muchos países. Porque llegaban a ponerse entre el máximo estandarte de la gente de un país, entre los dominantes, entre los reyes, entre los príncipes, etcétera, etcétera, para introducirlos en sus creencias y para que favorecieran al Vaticano.
Pues bien, mirad si esto es así, que después de todas las cosas que este señor explica que le llegan a pasar, en 1603 decidió partir para evangelizar Etiopía. Se hacía llamar Abdullah y se puso en marcha. Se quedó en Abisinia 20 años y un día, acompañando al rey en un paseo a caballo, descubrió las fuentes del Nilo. ¿Vosotros podéis ir a un país extranjero y enrollaros tan bien que el rey os va a recibir y os va a llevar a caballito hasta las fuentes del Nilo o cualquier otro lugar? Eso se consigue con acercamientos estratégicamente trabajados. Pues así es como funcionaban los jesuitas. ¿Y creéis que ahora son distintos acaso? Pues no. Pues nada, sigamos, que aún hay más. En la familia los hombres hacen realidad su felicidad. Y aquí ya estamos viendo una vez más el encuentro que se está preparando ya para este día 30 en Milán. Sigamos avanzando, no os lo voy a leer todo porque ya sabéis, más o menos ya hemos hablado de qué va allí, pero recalquemos y remarquemos esto. Según el cardenal Antonelli, es incorrecto hablar de familia víctima de la crisis económica. Es verdad más bien que la crisis económica y la crisis de la familia tienen una matriz común, que reside en los males antropológicos de nuestro tiempo: el individualismo, el relativismo, el utilitarismo y el consumismo. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad, ¿no? La sociedad está funcionando así de mal. Sobre el tema del 7º Encuentro Mundial de las Familias, familia, trabajo, fiesta, o sea, domingo, el cardenal Escola subrayó dos rasgos constitutivos: la unidad de la persona y su estar siempre en relación. No sé si os estáis dando cuenta ya de cómo se habla de familia, crisis económica, y que tanto una cosa como otra tienen este problema común. Hay una solución común. Ya veis, familia, trabajo, fiesta. ¿Europa de qué se compone? De personas, sí, ¿vale? Pero las personas suelen estar puestas ¿dónde? En núcleos familiares, más o menos equilibrados o desestructurados, pero allí están. Entonces, si Europa va mal, ¿por qué es? ¿Por qué? ¿Lo vais entendiendo ya? Hay algo más que está funcionando mal, y eso hay que arreglarlo. Y una de las soluciones va a ser trabajar en pro de la familia, mirar cómo se va a trabajar, repartiendo horarios concretos y días, de un modo tan adecuado que finalmente haya una fiesta que una a todas las familias y por tanto a un continente entero, entre otros lugares. Y eso va a ser el domingo. ¿La crisis dónde está más? ¿Solo en Europa? ¿No está en América también? ¿No está en otros lugares? Pues el domingo va a ser la solución magistral a todo esto. El factor fiesta o descanso es fundamental por varios motivos. En primer lugar, porque restablece un equilibrio entre la vida afectiva y la laboral. La fiesta es el vértice del descanso, por el uso gratuito y común del tiempo y del espacio, que es fuente de alegría, explicó Escola. El hombre se reconcilia consigo, con los otros y con Dios. No por casualidad todas las tradiciones religiosas han contemplado siempre la fiesta. La nuestra ha tenido siempre en el domingo su rasgo distintivo. Cuando dice la nuestra, ¿a quién se refiere? A Europa en general. ¿A los católicos? ¿A los cristianos? ¿A quién? ¿Por qué no habla de que esto no ha sido siempre así como rasgo distintivo, sino que es el sábado el rasgo distintivo del cristianismo auténtico? Pues veis qué día van a imponer, ¿no? Entre las anticipaciones del Encuentro Mundial de Milán, Escola reveló que el Santo Padre comerá o cenará con una familia de cada continente, mientras que la Cáritas Ambrosiana, en colaboración con la Universidad Católica, ofrecerá comidas a las familias más pobres, dando así respuesta a un deseo expreso del Papa. Qué bueno que es, ¿eh? Va a dar de comer a gente pobre de distintos continentes. ¿Os estáis dando cuenta lo que os estábamos diciendo ya hace unas conferencias atrás, de cómo la crisis va a hacer que las personas tengan que recurrir a quien les dé de comer, y los gobiernos no pueden dar de comer por la crisis, y todo se traspasa a ciertas entidades
de ayuda humanitaria como Cáritas, que pertenecen sobre todo ¿a quién? Al catolicismo. Por tanto, morderás la mano que te da de comer, pasarás por el aro para comer, y el poder, una vez más, en sus manos. La jugada es auténticamente maestra. Desde luego, la mente magistral de Satanás ha hecho unos planes tremendos que eran difíciles de imaginar, por más que conociéramos la profecía de cómo se desarrollaría todo. Y ahora, atención a lo que ahora vais a leer, porque vamos a volver con la Virgen María. La historia de un mensaje nacido en el siglo XX. Llámenme madre. No a mí, a mí no me llaméis madre. Esto lo dijo alguien, vamos a ver quién. Con motivo del mes de mayo dedicado a María, ofrecemos a los lectores un artículo de la madre Rebeca Názzaro, de las misioneras de la Divina Revelación. Preparaos. En este mes de mayo es bueno recordar las palabras de la Virgen de la Revelación, que con su materna bondad vino a llamar a uno de sus hijos, y en él a todos nosotros, a una conducta que no permita el extravío en cualquier clase de doctrina extraña y pasajera, según Hebreos 13:9. Por lo tanto, a una conducta digna de ser cristianos. Vamos a ir paso a paso. El 12 de abril de 1947, y ahora recordaréis algo anterior, en una anterior conferencia que aquí mostramos, la Virgen María se apareció a un hombre protestante y anticlerical, llamado Bruno Cornacciola, el cual entre sus intenciones primarias era asesinar al entonces Papa Pío XII. Fue precisamente a Bruno, que tenía un rol importante en la comunidad protestante adventista, a quien se le comisionó preparar una conferencia que desacreditara las creencias católicas sobre la Virgen María, y en particular sobre la Asunción al cielo y su Inmaculada Concepción. ¿Recordáis que mostramos esto y mostramos a este señor filmado hablando? Pues ahora han vuelto a sacar este documento, este artículo, volviendo a hacer mención de lo mismo. ¿Por qué están hablando ahora una vez más de esto? Adventistas, preparaos, porque se está fraguando todo, y dentro de poco se va a pasar muy mal. Porque además, si os dais cuenta, se está diciendo que este señor anticlerical, que era adventista, su plan era asesinar al Papa. Si este es el concepto que tienen de un adventista, ¿qué podemos esperar de los adventistas en el resto del mundo? ¿Van a tener mejor concepto de ellos? Ah, es que iba contra la Asunción al cielo de la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Esto es como, bueno, fatal, ¿eh? Se va contra esto y se quiere asesinar al Papa. La verdad, yo no creo que ninguno de nosotros esté planteando asesinar al Papa para nada, ni matar a nadie para nada. Pero bien, ya veis qué fácilmente se cuela una cosa con otra. Cuando empiecen a salir leyes y los adventistas del séptimo día que no quieran andar bajo las órdenes de Roma, de ese ecumenismo, que incluso dirigentes suyos los están llevando por desgracia, ¿qué va a pasar con ellos? Las profecías son muy claras. Y atentos, porque Ellen White dijo que ni uno de cada 20 está preparado para todo esto en el pueblo de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día. Y la mayor parte del pueblo adventista se perderá. La mayor parte. Porque muchos se creen que sentándose los sábados en la iglesia es suficiente para ser salvo. Y ese es el gran engaño que Satanás ha dado a las gentes. Oíd al pastor predicar y vosotros calladitos allí escuchando y amén a todo, aunque digan burradas. Pues bien, esto se va a pagar muy caro. Esta noticia debería estar circulando en cada iglesia adventista del mundo, para que la gente se diese cuenta que los tiempos que vienen son ya finales. Pero bueno, veremos si ojalá esto llegase a suceder, ojalá. Y fue así que Bruno, el 12 de abril de 1947, se presentó junto con sus 3 hijos a la colina de Eucaliptus en la localidad de las Tres Fuentes en Roma, frente a donde tuvo lugar el martirio de San Pablo, para preparar este importante discurso, mientras que sus hijos jugaban con el balón. Parecía un día como cualquiera, pero a un cierto punto Bruno dejó de escuchar la voz de sus hijos mientras jugaban.
Entre tanto se pone a buscarlos y los encuentra de rodillas frente a una cueva de toba o piedra caliza, que con las manos juntas repetían: «Ve la señora, ve la señora, ve la señora». Bruno, molesto por su comportamiento, intenta moverlos, pero para su grande sorpresa, los niños parecían que eran de piedra, y fue en este momento de susto que Bruno gritó: «¡Dios mío, sálvanos tú!». Después de estas palabras, finalmente también él pudo ver a una mujer bellísima, que estrechaba al pecho el libro de las Sagradas Escrituras, con un vestido blanco, sobre el cual un manto verde la cubría de la cabeza a los pies, y un cinto rosa rodeaba su cintura. Era la bella señora. La bella señora. Casi nada. ¿Y llevaba qué? La Biblia, ¿eh? Llevaba la Biblia. Las primeras palabras que María dirige a Bruno son una fuerte llamada de atención por su mala conducta. «Tú me persigues, ahora basta. Regresa al redil santo, corte celestial en la tierra». La Iglesia Católica, por supuesto. Entre paréntesis, ya lo veis. Continuando, la Virgen le dice: «La verdadera Iglesia de mi Hijo está fundada sobre los 3 blancos amores: la Eucaristía, la Inmaculada y el Santo Padre». Casi nada, ¿eh? Y como respuesta a las intenciones que Bruno tenía de desacreditar a la Virgen con su discurso, ella le dice: «Mi cuerpo no se podía corromper y no se corrompió. Por los ángeles y por mi Hijo fui asunta al cielo». Y precisamente por estas palabras de María en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción. A partir de allí la Virgen patam, ya está, ¿vale? Y si para los ladrones ha sido elegido el puesto a la derecha y a la izquierda de Jesús, atención a lo que ahora vamos a leer. ¿Dónde se ubica María? Ella se encuentra, ¿dónde? En el corazón de la Trinidad, porque con su sí se convirtió en la más grande colaboradora. A ver, ¿dónde dice que se sitúa la Virgen? En medio de la Trinidad. Hemos dicho numerosas veces que esas apariciones no son la Virgen, son Satanás. ¿Dónde dice Satanás que se coloca? ¿Destruye alguno de la Trinidad? No, porque sabe que están. No puede engañar con eso. Entonces, ¿qué hace? Pues yo me añado allí. Ese era el propósito de Satanás. Y mirad qué engaño tan bien trazado. Antitrinitarios, ¿no lo veis aún? Qué lástima, si no, ¿eh? Al respecto, la Virgen dice a Bruno: «Yo soy aquella que está en la Trinidad Divina, soy la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo». ¿Y por qué no hay más ya? Estas palabras nos indican también la familiaridad de María con la palabra de Dios, es decir, con el Verbo hecho carne que es su Hijo, la revelación. Y esta relación ha sido ejemplarmente expresada por el Papa Benedicto XVI con estos términos: María, en la palabra de Dios, está en casa propia, entra y sale con naturaleza, como Pedro por su casa, habla y piensa con la palabra de Dios, la palabra de Dios es suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, su voluntad es la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué hemos de comentar al respecto? ¿Algo más? Madre mía, madre mía. Qué asombroso es en la actualidad este mensaje mariano, en un mundo en el cual el nacimiento de pseudomovimientos religiosos, ya veis, pseudomovimientos religiosos, que se llevan a las almas amadas de la Iglesia de su Hijo, o sea, están haciendo que la gente católica se vaya de las iglesias católicas a otros lugares. La misma Virgen María interviene para llamarnos y avisarnos que el camino de la salvación es solo uno, su Hijo y la Iglesia instituida por él, en la persona de Pedro. Vale, clarísimo. Ella, la Virgen de la Revelación, la madre de aquel que nos ha revelado el camino de la salvación y que es la salvación misma para cada uno de nosotros, nos pide que recemos el Santo Rosario por la unidad de los cristianos y por la conversión de los incrédulos y de los pecadores, o sea, vosotros, por vosotros, y por mí, ala. Y nos enseña a contemplar con ella el rostro de Cristo. Esto
Beato Juan Pablo II en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. El motivo por el cual la Virgen nos pide una vez más esta oración es porque ella enseñó y enseñará siempre la humildad, la obediencia y el amor, y nos defenderá de todo lo que tendrá que ver con la destrucción de los valores morales del hombre. Esto no lo hace Jesucristo, resulta que lo hace la Virgen María. Deseándoles una buena continuidad de este mes de mayo entre los brazos de María, concluimos esta pequeña reflexión con la invitación de la Virgen de la Revelación que dice: llámeme madre porque soy madre. Bueno, pues si Satanás lo dice, estemos atentos porque ya veis cómo se está fraguando todo. Algo se está preparando en este mundo. Y los adventistas también, preparémonos. Bueno, ya veis que me sigo incluyendo, aunque me echaron hace un año, me sigo incluyendo. Mateo 12, del 46 al 50, mirad qué nos dice Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, aquí veis que Jesús ensalza a la Virgen María ya por encima de todo en un modo especial. No, la equipara a todo el resto de creyentes que verdaderamente quieren hacer la voluntad del Padre. Si Jesús ya no la pone donde la pone el clero, ni ¿qué está pasando aquí? ¿No nos están engañando? Pero esto no es suficiente, mirad aún este otro texto, Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ahora dirían: viva la madre que te... Sí, ¿no? Pues es eso, es lo mismo. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes que la Virgen María, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde está el culto a la Virgen aquí? ¿Dónde ensalza a la Virgen a un estatus tan superior y la lleva al cielo después? Qué vergüenza de engaño satánico, y que tantos pobres católicos se están tragando. Esto no quiere decir que él despreciara a su madre para nada, porque el papel de la Virgen María fue un papel realmente ejemplar. Una mujer súper digna, pero de ahí a estar ya en el cielo intercediendo por todos y haciendo sus apariciones y marcando terreno, vaya engaño satánico. Pues bien, ahora una comida de solidaridad ofrecida por el Papa. Y bien, aquí una vez más nos habla de que en ese encuentro de Milán va a encontrarse con varias familias, va a haber una comida hecha por... vamos, de caridad, claro, como no, a familias golpeadas por la crisis. Mirad, si no, lo que os decía antes, por la crisis, refugiados políticos, inmigrantes, parejas de ancianos solos que comerán juntos, a voluntarios y agentes sociales que viven día a día sus dificultades. En total, 100 familias, cerca de 300 personas. Y todos serán peregrinos venidos a Milán para encontrarse con el pontífice. Una vez más, qué buenos son ayudando, ¿Por qué no dicen que ellos crearon la crisis en verdad? Bueno, sin comentarios. El Papa: la secularización puede convertir a Europa en un desierto inhóspito. Ya veis que hoy hay una tanda seguida de Vaticano, La verdad es que yo no me esperaba que fueran tan prolíficos en todo esto, pero la verdad es que lo están haciendo a las mil maravillas. Están apretando el acelerador, El Papa Benedicto XVI dijo hoy que debido a la secularización que avanza en Europa, el viejo continente, una fecunda tierra de raíces cristianas, corre el riesgo de convertirse en un desierto inhóspito y la buena semilla de verse ahogada, pisoteada y perdida. El pontífice hizo esta manifestación en el discurso que dirigió en el Vaticano a los obispos italianos que participan en la 64ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, en la que aseguró que la crisis que hiere a Europa es una crisis espiritual y moral,
y que en la base de la misma está la pretensión del hombre de vivir como si Dios no existiese. Ya veis que se está hablando de moral, pero lógicamente ya se asocia a crisis espiritual. El obispo de Roma afirmó que el secularismo que azota a Europa, sociedad de antigua tradición cristiana, está erosionando el tejido cultural que hasta hace no mucho tiempo era un punto de referencia. Por tanto, ¿qué habrá que hacer? Habrá que hacer algo, ¿no? Ya nos podemos ir pensando que ellos no se van a estar quietos. Ahora viene, una vez más, lo que fue la contrarreforma en su momento, pues ahora va a ser algo parecido, pero de otro modo. Todo el artículo es interesante. Mira, todo esto, Benedicto XVI manifestó que por eso ha convocado el Año de la Fe, para cambiar esta situación, que comenzará, ¿qué día? Anda, un día 11. Qué casualidad. Y claro, aseguró que la nueva evangelización necesita adultos que sean maduros en la fe y en testimonios de humanidad. Claro, tenía que hacerlo en 11. Diócesis católicas y organizaciones llevan a la administración Obama a los tribunales. Atención a esto, porque esto tampoco son bromas. ¿Recordáis que estuvimos hablando algún día de Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, que era una gran personalidad, muy influyente? Pues bien, ahora él a la cabeza y demás se han puesto contra las leyes que Obama intenta imponer y están demandando ¿a quién? A la administración Obama. Quieren recurrir a los tribunales. Esto es fuerte, ¿eh? Fue muy bendecido Obama por el Papa en su momento cuando subió al poder. ¿Y ahora qué está pasando aquí? Mirad qué cosas están pasando. La Iglesia Católica no estuvo sola en esta lucha. Cristianos protestantes, cristianos ortodoxos y judíos ortodoxos, cuyas creencias no se oponen a la contracepción, se unieron a la Iglesia entendiendo que es un ataque contra la libertad religiosa. Todos unidos por la libertad religiosa. Es bonito y está bien, ¿verdad? En una maniobra que intentaba dividir ese frente, la administración de Obama excluía a las organizaciones religiosas de la obligación de suscribirlo, pero no así a sus obras, hospitales, escuelas, universidades, centros asistenciales. A pesar de que la prensa intentó presentar el asunto como una cuestión de unos pocos católicos, con peculiares puntos de vista, los líderes de otras confesiones volvieron a mostrar su apoyo, como dijo Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas y pastor bautista: ahora todos somos católicos. Casi nada, ¿eh? Claro, la libertad religiosa de la cual el Vaticano se ha hecho el máximo exponente, el líder supremo en el mundo, han sido los que se han encarado a Obama, a la administración Obama, y los demás se han añadido todos para hacer un bloque, pidiendo que la libertad religiosa sea intocable. Claro, está bien eso, ¿no? Pero mirad qué trampa tan bien hecha por el propio Vaticano y por la mente brillante satánica misma, que hace que salgan cosas para que haya ese problema, se pueda poner una solución, ellos sean los líderes de la solución y todos los demás se unan en ese ecumenismo y digan además que ahora todos somos católicos. Jugada maestra para el ecumenismo. Mejor tramado no podía estar. Yo jamás hubiese sido capaz de imaginar que Satanás podía hacer un plan tan perfecto. Pues lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho. Eso quiere decir que menos mal que tenemos a Dios, porque si no Satanás haría lo que le daría la gana absoluta y de forma increíble. Y mirad hasta qué punto se llega, que nos llega diciendo aquí: el mandato abortista recibió una dura crítica por parte de muchos obispos de Estados Unidos, que animaron, entre otras cosas, a estar preparados para ir a la cárcel, como mártires casi, o recordando que si hemos sobrevivido a los nazis, sobreviviremos a Obama. ¿Por qué no dicen quién estuvo detrás de los nazis? ¿Por qué no lo dicen? Pero bien, sobrevivieron, ¿cómo no iban a sobrevivir? Si ellos estaban apoyando el régimen de Hitler. Sobreviviremos a Obama. Ellos por encima de todo. Son milenarios, pasan del milenio, seguro, ya veis, casi 700 años más. Pues bien, ¿cómo se está fraguando todo? Y me pregunto, ¿los adventistas habrán apoyado esto también? ¿O no? Pues cuidado, porque unirse bajo el paraguas de la libertad religiosa con ellos va a implicar
que llega un punto en que no podrás estar con ellos, porque habrá puntos en los cuales no podremos estar trabajando juntos para nada. Pero bien, hay gente que le gusta codearse con el lobo. Cuidado con su boca. No buscamos imponer nuestras creencias religiosas a otros. Bueno, es que es para reírse. Jugada maestra, una vez más. Con la libertad religiosa, ellos, no, nosotros nada. Defendemos lo nuestro, pero ya está. Roma no cambia, dice Ellen White. Recordemos eso. Son sus estrategias. Bien, aquí seguimos hablando del sábado 2 de junio, el Papa en una fiesta con las familias del mundo. Además, mirad cómo se está preparando ese evento de Milán, si es importante, que hasta la RAI, la radiotelevisione italiana, la cadena número 1 de la RAI, va a emitir actuaciones artísticas de gran relieve. Esto va a tener una difusión. ¿Quién va a ir allí? Pues la cantante israelí Noah, ya sabéis, es judía, una portuguesa, una joven banda de pop suiza, una líder emergente de música africana, la estrella del gospel británico, el grupo de 7 vocalistas, y así van apareciendo distintos, que si pianistas, que si cantautores, etcétera, etcétera. Una joven banda sonora junto al español Evia, os sonará de haber hecho la música de una Vuelta Ciclista a España, de algunos elementos del circo Beluxi, del conjunto gitano Alexan Group y el cantautor Gianpero Aloisio. Bien, ¿os estáis dando cuenta de qué diversidad de músicas distintas? ¿Todas estas músicas son dignas, aprobadas por Dios? Mirad, la celebración será mantenida por el gran coro Jope, que interpretará canciones de los grandes eventos eclesiales. El evento se enriquecerá con cantantes internacionales de música cristiana. Hay gran expectación por Fifito, no Fofito, el payaso de la tele, Fifito, de Guinea-Bissau, y por Josh Balksclay, rockero estadounidense, de la red Spirit and Song. ¿Rockero también? ¿Va a haber música rock? No sé si nos estamos dando cuenta de que ahora van a intentar evangelizar a través de la música también, y toda esta gente de muy distintos matices musicales va a colaborar con esto. Y el Vaticano acepta ahora todas estas músicas así, como están haciendo los evangélicos en general. A Dios no se lo puede alabar con cualquier música. Pueden gustar músicas diversas, pero otra cosa es que sean para alabar a Dios. Cuidado con los engaños satánicos, porque ya veis de qué modo se está trabajando. Incluso me hace gracia este nombre de San, conocido grupo italiano de música cristiana, el Sol, ¿no? Muy adecuado para el catolicismo, el Sol. Pero mirad sobre todo esta frase: de la crisis a la reunificación. ¿La crisis de qué? De la familia, de los valores, etcétera, etcétera. ¿De qué más? ¿De Europa? Es lo que antes citaba el Papa. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que de la crisis nos van a llevar a la reunificación. El terreno para que el Papa vuelva a coger el poder, todos unidos bajo su manto. Esto se está preparando ya. ¿Cuánto tiempo tardarán en conseguirlo? Va a ser breve. Esto no van a pasar 200 años, ni mucho menos. Pero ya nos lo han dicho todo. Y mirad la polémica que hubo, que antes hemos leído, de todos esos escritos que han salido a la luz, esas cartas. El Consejo de Lyon recomienda el cese de su presidente Gotti Tedeschi. Resulta de que ahora creen que este señor no ha hecho las cosas bien, por tanto, se corta una primera cabeza. Esto es del Banco del Vaticano. Pues ya, ¡pam!, han cortado uno. Veremos que no ha sido lo único que ha pasado. Vamos a ver algo más. Mirad lo que aparece aquí, Belfast Telegraph. Aquí tenéis este escrito en inglés. ¿Veis esta chica? Bueno, los que sepáis inglés lo tenéis muy bien, podéis ir leyendo todo a la perfección. Aquí vamos a ver una traducción que aparece en este blog de Pijama Surf.
El Vaticano secuestró a una joven de 15 años para sus fiestas sexuales, asegura sacerdote. Ahora relacionadas las noticias del principio que hemos mostrado con esto. El sacerdote católico Gabriel Amorth, ¿os suena el de antes? Declaró ante autoridades y medios italianos que Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, fue secuestrada por altos prelados del Vaticano con el fin de hacerla partícipe de las fiestas sexuales que se realizan en la Santa Sede. Y lo ha dicho el exorcista. Un sacerdote católico aseguró en entrevista con el periódico italiano La Stampa que Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, fue secuestrada por altos prelados del Vaticano para hacerla partícipe de las fiestas sexuales que se realizan en la Santa Sede. No dice en otro lugar, en la Santa Sede. Y aquí va explicando todos los intrínculos. Bien, ya no hace falta adentrarse más, pero ya os dais cuenta que esto está siendo investigado. Esto está siendo investigado. Y está siendo investigado a tal punto que, bueno, no están circulando muchas noticias abiertamente de esto, pero esto es brutal. Pues bien, ¿recordáis un texto en el libro de Apocalipsis que dice que Babilonia se ha hecho, ¿qué? Guarida de, ¿qué? Habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Pues bien, Babilonia, el catolicismo, el Vaticano, precisamente era eso y sigue siendo esto. Y ahora ha salido a la luz. Casi nada, ¿eh? ¿Por qué se hace todo esto? Podéis preguntaros, ¿por qué? Pues muy fácil. Estos ritos sexuales, que pueden incluir sacrificios, es lo que siempre ha hecho el satanismo a través de toda la historia, en todas las poblaciones donde ha mandado, de todas las culturas paganas, durante todos los tiempos. Y ellos, que van vestidos con los mismos atuendos que Babilonia aún, siguen haciendo lo mismo, porque son sacerdotes, los de arriba. ¿De quién? ¿De Dios? No, de Satanás, como en Babilonia, exactamente lo mismo. Pues nada, seguid en el catolicismo si queréis, seguid. Detuvieron al mayordomo personal del Papa por espionaje, ya ha rodado la segunda cabeza. La primera, la del Banco York. Ahora, el mayordomo personal del Papa, que dicen que parece ser que es el que ha filtrado esos centenares de papeles del Sumo Pontífice. Ellos no paran, ¿eh? Cuando algo no les gusta, van a cortar cabezas como sea, ¿eh? Y bien, ya veis, todo aquí vale la pena que lo leáis detenidamente, porque veréis cómo está yendo el intrínculis que está sucediendo ahora mismo en el Vaticano. Casi nada. Emergen los enfrentamientos secretos y las trampas a todo nivel que cunden en los palacios apostólicos, según el escritor del libro Vaticano S.A. Es que ni una película, ¿eh? Mucho mejor, desde luego. La realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Madre mía. Pues bien, ya puestos y siguiendo sobre el mismo tema, un poco de satanismo. Orando esperaban el fin de los tiempos. Un supuesto temblor que se presentará el próximo lunes 28 de mayo a las 13 horas y que acabaría con la vida en la tierra los juntó a todos para el ritual religioso satánico. ¿Dónde? Estamos hablando en una zona de México. Cierra los ojos, fue la orden de la madre. No, no los quiero cerrar, respondió el pequeño Fernando de 5 años. Bien, esta es la introducción, no quiero entrar en detalles que a gente le puede causar mal rollo tremendo, y no me extraña. Sé que hay niños que también siguen estas conferencias. Solo os diré que, y es que ya no sabes ni cómo decirlo, la madre le dijo a una de las hijas que ayudara a extraer los glóbulos oculares de su hijo. ¿Vale? Y lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron. El niño está grave y cuando la policía llegó hasta allí por los gritos, etcétera, dijo que la madre no daba ninguna muestra de nada tan ancha. Pues eso es satanismo. Estas cosas van pasando en este mundo. Tantas desapariciones de niños, no todos precisamente se van a correr mundo. Más cosas pasan. Sabíamos que Satanás camparía a sus anchas al fin, porque el Espíritu Santo se va retirando de la tierra y la gente no quiere seguir a Dios.
cada vez estas cosas son más frecuentes. Y estas son las que salen a la luz. ¿Cuántas no llegan a salir a la luz? Bueno, homosexualidad. Hala, volvamos al tema, para variar. Diréis, ¿y esto qué es? Ya veis que son los típicos dibujos de cómics Marvel, que ahora están de moda también por película Los Vengadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se están actualizando tanto que Marvel anuncia la boda gay de uno de sus superhéroes. Y bien, todos aquí, ya veis todos los personajes ahí. Y en esta instantánea que habéis visto antes, pues está el momento en que le ofrece el anillo de compromiso, de rodillas, puesto delante del otro, etcétera. Dicen que, claro, que Comics Marvel siempre se pone en la línea de la sociedad, ¿no? Pues bueno, ahora esto también. Estos cómics normalmente no los leen adultos. Se dice, yo recuerdo cuando era niño, que se decía, cuando veías el Spider-Man, el Dan Defensor, etcétera, etcétera, la Patrulla X, todo ponía que era para adultos, cómics para adultos. Se vendían a todo niño, por supuesto, porque los adultos en sí, algunos sí que se lo leen, pero pocos, normalmente son jóvenes o adolescentes o están en la pubertad. Pues bien, esta es la mentalidad que se irá entrando aún más entre los chicos. Esto es normal, ¿entendéis? Satanás se lo está montando muy bien, ¿eh? Pues bien, nada, sigamos una vez más. Crisis, cómo no. No podíamos dejar de pasar por encima de todo esto, pero lo haremos muy rápidamente porque ya os lo resumo ahora. No se está arreglando absolutamente nada, todo lo contrario. Eurodiputado, nos enfrentamos a disturbios civiles masivos en Europa. ¿Os estáis quedando con el detalle? Ya se nos están advirtiendo, en este caso el eurodiputado Nigel Farage, que esto es lo que se viene de lleno en Europa. ¿Por qué? Claro, todo va de mal en peor, pues disturbios. ¿Recordáis que dijo Ellen White? Salid de las ciudades, porque va a llegar un momento que para el pueblo de Dios va a ser muy difícil poder vivir en las ciudades. En las grandes, fatal. En las pequeñas, chungo. Pero de ahí, iros para el pueblo y afuera, porque la cosa va a ir a peor y alguien va a mover todo esto. ¿Y quién va a ser? Los sindicatos, por supuesto. Pues nada, ya estamos advertidos. Nosotros aún por aquí. Sigamos avanzando, ya ves que el artículo es un poco largo. Los bancos españoles pierden 198 millones de euros al año por el fraude con tarjetas de crédito. Se nos está diciendo que cada vez más hemos de utilizar todo electrónico, que la moneda se va a ir a ya sabéis dónde. Por tanto, ¿qué está pasando aquí? Ahora nos están diciendo de que aunque ha descendido ese fraude, sigue habiendo muchísimo. Y que el primer fraude ya puedes ir reclamando que el dinero a ti no te lo van a devolver, porque la primera compra ya se habrá hecho, el primer gasto. Entonces, estas tarjetas llevan chip, ¿no? Mira, sí, claro que llevan chip. Y esto entonces, ¿qué está demostrando ser? Inseguro. Es muy práctico, pero es inseguro. Pues habrá que hacer algo con ese chip, ¿no? Habrá que ponerlo en algún otro sitio. ¿Os estáis viendo ya el camino a seguir? Pues ir preparando vuestras manos derechas o vuestras frentes. Y aún hay adventistas que siguen diciendo, ah, pues yo me lo pondría, porque esto no tiene nada que ver. Qué pena. El equipo económico en estado de pánico. En este artículo, que aparece en Cotizalia, se nos habla del estado de pánico que hay incluso entre la parte del gobierno que está totalmente, que no sabe por dónde tirar, y pánico en los inversores, pánico en todas partes, nada se arregla. Está hablando de la inutilidad de Zapatero, la inutilidad del actual presidente Rajoy, etcétera, etcétera. No son inútiles porque sí, por eso los han puesto. Son peones de lo que ya sabemos, ¿no? Y peor que será. Pues bueno, como este artículo es largo, vamos un poco deprisa y vamos a ver más desgracias de crisis. 205.000 más que hace 2 años. Casi 2.200.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España. Pronto está dicho, ¿eh? Pronto está dicho. Un país de 40 y pico de millones de habitantes, 2 millones y pico niños, y ya veis en qué estado. Tan avanzados que estábamos hace unos pocos meses o años atrás, ¿no? Y aquí tenéis el cardenal Rouco. Si la Iglesia tiene que pagar el IBI, ese impuesto sobre las edificaciones que tiene y propiedades
por todas partes, lo hará, pero en detrimento de otras acciones. Sabéis que se ha estado presionando para que el IBI sea pagado por la Iglesia Católica. ¿Sabéis la respuesta? Que él dice que sí, bueno, si os ponéis así lo pagaremos, pero mirad, en detrimento de otras posibles acciones como la acción de Cáritas. Si a nosotros nos hacéis pagar por las propiedades, nosotros no podremos ayudar tanto a Cáritas, por tanto Cáritas no ayudará al pueblo, y como los gobiernos no pueden ayudar al pueblo, pues el pueblo, que se prepare. Bueno, ¿esto qué es? Lo que se dice un chantaje. Por supuesto. No dicen, bueno, pues nos venderemos algunas de las joyas de nuestros múltiples tesoros, para así dar de comer igualmente y pagar el IBI lo que haga falta, y terminar con el hambre en la tierra con todas nuestras grandes riquezas y lingotes de oro y demás, que tenemos en tantos sitios, en Suiza y esas cosas, y esos tesoros que hay acumulados de piedras preciosas y tantas cosas más. No, no, vamos a recortar a Cáritas y así el pueblo se va a jorobar. Por tanto, no podéis hacernos eso. Bajo esta presión, luego veremos otra noticia que va relacionada con todo esto. Mientras tanto, la OCDE vaticina una caída de la economía española del 1,6 en 2012 y del 0,8 en 2013. Aún las cosas estarán mal. Y aquí aún pintan de que, bueno, esto mejorará, ¿no? Sigamos avanzando un poco más. Así te contamos minuto a minuto la primera huelga unitaria y estatal de la educación. Esto ha sido aquí en España también. Huelgas de educación, ya veis cómo terminan algunos, de estudiantes, profesores, etcétera. Aquí tenéis todo, minuto a minuto, cómo ha ido todo. Manifestaciones por todos lados, descontentos por los recortes, con las famosas tijeras como emblema. Y, por supuesto, ¿quién anda moviendo todo esto? Lógicamente, los sindicatos. Y estábamos advertidos, el espíritu de profecía nos lo hablaba y nosotros aún a veces hay gente que quiere dudar. Pues bueno, seguimos viendo el cumplimiento de las profecías delante nuestro. Ya lo escribió el apóstol Santiago en su libro. Y después de ver todas estas cosas por todas partes de España, veis que aquí hay un resumen prácticamente de todo lo que ha llegado a acontecer. Vamos a ver otra noticia. Estados Unidos entrará en recesión en 2013 si no se cancelan medidas de ajuste fiscal. Y si Estados Unidos estornuda, ¿qué nos pasa al resto? Lo tenemos claro, ¿no? ¿Sabéis? Un compañero nuestro, que ahora está en Estados Unidos, me escribió diciendo, había ido allí con la esperanza de encontrar de que las cosas estaban mejor que aquí, y que, bueno, se podría ubicar allí trabajando, probablemente, bien. Pues me ha escrito diciendo de que, escucha, que las cosas aquí no están mejor que en España, que ahora tampoco ven salidas por ningún lado. Me lo dijo en otras palabras, pero venía a decirme esto, que la cosa está mal. Pues aunque nos pinten de que Estados Unidos empieza a superar la crisis, no sé qué, pues no os lo terminéis de tragar, porque la cosa sigue. Y evidentemente va a seguir hasta que salgan las leyes que todos estamos esperando ya, ¿no? Por profecía. La Asamblea de la Caixa y las cajas de banca cívica aprueban la fusión de ambas por absorción. Ya veis, como decía Helen White, se crearán grandes monopolios, muchas cosas distintas se fusionarán en pocas manos ese poder. Una vez más, lo estamos viendo, las profecías siguen cumpliéndose. Y mirad lo que os decía. Partido Popular y Convergència i Unió, del gobierno catalán, impiden que el Congreso pida que la Iglesia pague el IBI. Ah, caray, ahora ya sale quién es de quién, ¿no? Los que obedecen a la Iglesia Católica, Partido Popular y Convergència i Unió, dicen que, bueno, que no pague el IBI. Por tanto, asunto zanjado. En fin, cada uno sirve a quien sirve, ¿no? La cumbre deja una Unión Europea más dividida que pone fin al eje París-Berlín. Se ha cambiado, Sarkozy ya no está, ahora tenemos a Hollande. ¿Y qué está pasando? Que dice que tiene un esquema distinto. Ya podéis buscar datos sobre este señor, un buen masón francés, donde estamos viendo que ahora vienen con una nueva petición de cómo cambiar Europa para que funcione.
Pero todo esto está creando una división, una vez más, entre Europa. Si no hay acuerdos claros, hay más crisis, ¿entendéis? Por tanto, más problemas para todos, ¿cómo no? Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos, salen a la calle noche y día contra la aprobación de la reforma laboral. Ya sabéis que esa reforma laboral se está diciendo de que ha llevado más paro, tal como ya se preveía, y que esto no puede seguir así. Los sindicatos, lógicamente, ¿qué hacen? Pues salir a la calle e intentar cambiar las cosas, ¿cómo no?, con más conflictividad, normal. Mientras tanto, Standard & Poor's rebaja la nota de Telefónica y la deja a 2 pasos del bono basura. Pues ya veis las cosas como se ponen para todos, inversionistas incluidos. Bankia pide 19.000 millones de euros a España. Las cifras han ido subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y esto quién lo va a pagar? Pues ya podéis ir rascándoos los bolsillos, porque entre todos tiene que salir. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya os lo imagináis, ¿no? Más crisis. Y Standard & Poor's rebaja la nota a 5 bancos españoles, cada vez a peor. Bueno, me gusta porque estáis viendo cómo la crisis se termina, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, como vamos a necesitar tener mucha salud para afrontar todo lo que nos viene encima y ya estamos teniendo, y no es nada con lo que va a venir, hablemos un poquito sobre esto. Qué imagen tan bonita, ¿eh? La playa, un paseo, tranquilidad, igual que en las ciudades, ¿eh? Moringa, una gran desconocida que ayuda a reducir el colesterol. Esta planta, muy rica en proteínas, calcio, potasio y vitaminas A y C. Su uso tradicional como planta medicinal atribuye al polvo de la moringa propiedades médicas y farmacológicas. Actualmente en Estados Unidos ya se utiliza como complemento a ensaladas, arroces, salsas e incluso existe una bebida hecha a base de moringa. Esta planta de origen tropical sirve básicamente para esto, reducción del colesterol. Pero ya veis, cada vez más estamos dando crédito a que la naturaleza tiene soluciones para nosotros que no necesariamente nos van a llevar a los fármacos. Sabéis, la crisis irá más, y sabemos por profecía que el último tiempo, y creo que lo mencioné ya una vez en una anterior conferencia, el Evangelio va a ser dado a través del ministerio de la Reforma Pro Salud. ¿Qué quiere decir Reforma Pro Salud? Pues que nosotros deberemos sabernos cuidar con las terapias naturales, las que Dios ha puesto en la naturaleza, sea a través de la nutrición con todos los elementos que hay en el campo, más las terapias con agua, barro, etcétera, etcétera, sol, ejercicio, aire. Y va a ser el único modo de llegar a la gente, porque dar el Evangelio en sí va a estar totalmente prohibitivo. Y entonces, ayudando a curarse a la gente será más receptiva a lo que le digas espiritualmente. Y es una ley de nuestras mentes, funcionamos así. Helen White escribió sobre ello. Entonces a nosotros esto nos debería hacer pensar que la crisis va a llegar a un punto en que las personas ir a los médicos no lo tendrán tan fácil, porque los recursos económicos no van a dar para tanto. Entonces habrá personas que tendrán que buscar otros remedios, ¿no? Y allí debería estar el pueblo de Dios para saber dar respuesta a todas estas cosas. Pero nosotros deberíamos ser ejemplo de todo esto, porque si no, ¿cómo vamos a dar después el Evangelio? Dios quiere un pueblo sano, ¿eh? Sano, de mente ágil, y así comprenderá mejor las cosas de Dios y las podrá decir más. Salir de paseo ayuda a combatir algunos síntomas de la depresión. La depresión ya sabéis que está a la orden del día. Es difícil encontrar en un barrio alguna casa que no haya gente con alguna depresión. Pasar tiempo al aire libre ayuda a mantener la salud mental. El ejercicio da sensación de control y libera hormonas del bienestar. La depresión afecta a 1 de cada 10 personas a lo largo de su vida. Sí que es cierto, como decía hoy nuestro compañero en la predicación de la mañana, que una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Una cosa puede ser estar afligido por algo muy grave y otra es hundirse en depresión. Pero ahora, claro, todo esto se está sintetizando y todo es depresión y todo hay que medicarlo. Pues bien, tenemos remedios
para que no caigamos en depresión. Primero de todo, por encima de todo, estar unidos a Dios. Este es el mejor remedio. Podemos estar dolidos, afligidos y lo que sea, pero tenemos a Dios. Y después tenemos todos los medios que Dios pone a nuestra disposición en la naturaleza para poder recuperarnos. ¿Qué más queremos? Pues bien, mirad algo interesante. Caminar tiene un efecto similar a otras formas más enérgicas de ejercicio, pero claro, a ser posible esto, no debemos hacerlo andando por las ciudades. Por las ciudades andaremos como andaremos. Nos distraeremos, sí, mirando algún escaparate, mirando que no nos pille un coche, respirando aire nada positivo, oyendo ruidos por todas partes, viendo poco el sol quizás. Pues bien, mirad, todo este artículo es interesante, hay cosas que se pueden hacer, montar en bicicleta, dedicarse a la jardinería o incluso nadar en aguas abiertas, etcétera, etcétera, son consejos muy buenos. Yo os recomendaría también algo, y es hacer deporte, pero además deporte colectivo, con otras personas. Ir a jugar un partido de fútbol sala con otros, o básquet, o de fútbol, lo que queráis, porque el deporte colectivo hace que unos a otros se vayan hablando, se distraigan, se rían, claro, no tienen que ir a bofetadas, por supuesto, es pasarlo bien, y todo esto genera esas hormonas de bienestar. O si van al gimnasio, que estén con alguien más también. Pues bien, mirad qué consejos aparecen precisamente en este libro, Consejos sobre la Salud, de Ellen White, hablando sobre el ejercicio, aire y luz solar. La principal razón, si no la única, por la que muchos se transforman en inválidos, es que la sangre no circula libremente, y los cambios del líquido vital necesarios para la vida y la salud no se realizan. No han dado ejercicio a sus cuerpos ni alimento a sus pulmones, que es el aire puro y fresco. Por lo tanto, es imposible vitalizar la sangre, la que sigue su curso perezosamente por el organismo. Cuanto más ejercicio hagamos, mejor será la circulación de la sangre. Ya sabéis que además con la circulación de la sangre, ¿dónde nos va también esa sangre? ¿Por dónde nos circula? Por el cerebro. Por tanto, nuestra agilidad mental será mayor. Por tanto, las cosas de Dios las captaremos mucho mejor. Más gente muere por falta de ejercicio que por exceso de fatiga. Son más los que se echan a perder por el ocio que por el ejercicio. Los que se acostumbran a hacer ejercicio apropiado al aire libre generalmente tienen una buena y vigorosa circulación. Dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos. Interesante, ¿eh? Los hombres y las mujeres, jóvenes y mayores, que desean tener buena salud y que les gustaría tener una vida activa, debieran recordar que no pueden tenerla sin una buena circulación. Vemos muchos programas de cocina, ¿verdad? Pero ¿cuántos programas vemos que nos estén instando a salir, a respirar al aire libre, movernos, a andar por allí? Damos sobre todo el placer de comer por encima, el Dios del vientre. Cualquiera que sea su ocupación o inclinación, debieran decidirse a ejercitarse al aire libre todo lo posible. Debieran considerar que es un deber religioso superar el estado de salud que los ha mantenido confinados en el interior de sus casas, privados del ejercicio al aire libre. Algunos inválidos llegan a obstinarse en este asunto y se niegan a aceptar la gran importancia del ejercicio diario al aire libre, por el cual pueden obtener una provisión de aire puro. Por temor de tomar frío, persisten año tras año en hacer su voluntad y vivir en un ambiente sin vitalidad. Es imposible para esta clase de personas tener una circulación saludable. Ya veis, como ambientes sin vitalidad, quiero decir, cerrados sin aire puro, ¿eh? El organismo completo sufre por falta de ejercicio y aire puro. La piel se debilita y se vuelve más sensible a cualquier cambio atmosférico. Se ponen ropa adicional y aumentan el calor de las habitaciones. El día siguiente requieren un poco más de calor y un poco más de ropa para sentirse perfectamente abrigados. Y así su estado anímico se altera con los cambios hasta que tienen muy poca vitalidad para soportar el frío. ¿Habéis conocido personas así? Sí, ¿verdad?
más calefacción, venga, más mantas, venga, más ropa encima, va. Pero, no, salir y dar una vuelta, no, es que hace frío, tú, cualquiera sale fuera a hacer ejercicio o algo. Bueno. Algunos preguntan, ¿qué haremos? ¿Quiere que pasemos frío? Si agregáis ropa que sea muy poca, y haced ejercicio, si es posible, para recuperar el calor que necesitáis. ¿No os habéis encontrado nunca en ir a jugar un día a fútbol de pleno invierno y que hasta os quitaríais la camiseta porque estáis sudando, porque tenéis una temperatura que se ha encendido? Bueno, pues ya veis, ese fuego interno que podemos llegar a tener. Si realmente no podéis hacer ningún ejercicio activo, calentaos junto al fuego, pero tan pronto como entréis en calor, quitaos la ropa extra y alejaos del fuego. Yo he conocido gente que no salen del fuego nunca, se quedan allí, van metiendo leña y leña y leña, y allí se quedan. Bueno, si los que pueden se ocuparan de una labor activa para apartar los pensamientos de sí mismos, generalmente se olvidarían de que sentían frío y no se perjudicarían. La importancia del dominio de la mente sobre el cuerpo, Pensar, uy, qué frío, uy, qué frío, uy, qué frío, pues te hielas. Si vas pensando en otras cosas y hablando de otras cosas, como decían en la película de Rocky, no hay dolor, no hay dolor. Bueno, pues un poco sí que es cierto, ¿no? Debierais bajar la temperatura de vuestra habitación tan pronto como hayáis recuperado vuestro calor habitual. Para los inválidos que tienen los pulmones débiles, nada es peor que un ambiente muy caliente. Ya ves, qué consejos tan buenos, Pues nada, a ver si los aplicamos, ¿no? No queremos tener salud y no queremos ir tanto al médico y gastar en medicamentos y deshacernos por dentro. Pues hagamos caso de las cosas que Dios nos dice. Y bien, algo que va bastante ligado a lo que presentamos también en la semana anterior, en la conferencia anterior, sobre reproducción. Estuvimos hablando de la cantidad de testosterona que genera un cierto tipo de fruta, la granada, sobre todo cuando vais tomándose zumo, etcétera, ¿no? Pues si eso da vitalidad, energía, sobre todo también sexual, mirad ahora, un estudio demuestra que los ratones que comieron este producto tienen los testículos más grandes. Los inesperados efectos del yogur. ¿Cómo? Qué cosas más raras, ¿no? El pasado verano un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts se propuso corroborar los efectos del yogur para evitar el aumento de peso. Sus conclusiones de los experimentos en ratones les dejaron sorprendidos. Había efectos, sí, pero centrados sobre todo en los testículos, y no en el sentido esperado, ya que eran más grandes de lo habitual. Y aquí empiezan a explicar cómo quedaron sorprendidos con todo esto. Pues, bien, quizás también hace falta aclarar algo, Vosotros, si tomáis yogur, lo podéis tomar de soja, o lo podéis tomar de leche. Si normalmente vais a cualquier supermercado a comprar los yogures, diréis, bueno, es un yogur que, bueno, aún es asimilable para el cuerpo, etcétera, vale, muy bien. Pero luego miráis proteínas, y veréis que, bueno, no están mal de proteínas, ¿Por qué tienen tanta proteína los yogures? Cuando la leche de donde viene ya sabéis cómo está, ¿por qué tienen tanta proteína? Pues muy sencillo. Id a alguna de las fábricas donde hay proteína y hablad con alguna persona que trabaja allí. Yo he conocido personas que trabajan en fábricas no muy lejos de aquí, en las cuales ellos mismos me han dicho de que incorporan proteína animal, las condiciones son las que son, de esa proteína, y las ponen dentro de los yogures. Por tanto, muchos que dicen, no, yo no como carne, sí como yogur, y se creen que con eso ya están limpios de todo, pues no, dentro de los yogures naturales que dicen, están poniendo proteína también de este tipo. Yo no sé si realmente estas pruebas que se hicieron eran con yogures de este tipo. Dudo que ellos se dedicaran a hacer un yogur natural al 100% para hacer las pruebas. Con la cual cosa, a veces los estudios pueden ser exactamente así, o pueden tener algún añadido que no se constata, ¿no? Pero bien,
Alguien me preguntaba esta semana, como vieron la conferencia anterior, para asuntos de fertilidad, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ya veis, según este estudio, comer yogur. Pero tomadlos sanos, si al menos tomáis yogur. Y bien, esto sí que es preocupante. Los trastornos mentales son ya una epidemia global. ¿Hasta qué punto cada vez hay más personas afectadas de trastornos mentales? Por todas partes, cada vez más. Ya se dice que es una epidemia global. Ya veis, si la esperanza de vida aumenta en estos países, también crecerá el número de personas con demencia durante los próximos 20 a 40 años. En fin. ¿Y esto cómo se puede solucionar? Pues hay una gran solución, y es buscar a Dios. Si nosotros buscamos a Dios de corazón e intentamos expandir nuestra mente estudiando las cosas de Dios, la Biblia, investigando, escudriñando lo que allí hay, no solo leyendo en plan Quijote de la Mancha, nuestra mente va a ampliarse, va a crecer literalmente y en el sentido potencial. Algunos dicen, ¿por qué la Biblia se ha escrito así? Que a veces cuesta de entender según qué cosas. Pues para que te apliques, porque Dios sabía que si te aplicas con eso, tu mente estará en pleno funcionamiento y lógicamente, algo que a veces se desconocía y que ahora está saliendo ya por datos científicos, nuestra masa encefálica no disminuye, se mantiene. Y si disminuye es muy poquito por el paso de los años. En nuestras manos está el seguir teniendo una masa encefálica potente, porque una disminución de ella va a hacer que seamos más limitados. Pues bien, sigamos los consejos de Dios y busquémosle y nos vamos a ahorrar muchas cosas de estas. Profecía de Isaías 17, ya sabéis, sobre Siria, Damasco. Los secuestros en Siria causan alarma internacional. Se está hablando de todas estas cosas que ya requieren, evidentemente, una ayuda externa, por lo que están diciendo. Pero cuidado, porque ya lo de Siria se está extendiendo a otro país. Profecía de Daniel 11, sobre Medio Oriente, todo lo que estamos viendo. Al-Qaeda se atribuye el atentado suicida de Yemen, en el que han fallecido 70 personas. Recordad que aparece este país en Daniel 11, y ahora es Al-Qaeda. Si Al-Qaeda hace esto, lógicamente que hace falta ayuda de exterior, porque con Al-Qaeda no pueden ellos solos. Y seguimos más de lo mismo, ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos está actuando allí. Una nueva ley autoriza la guerra contra Irán. El Congreso estudia esta semana 2 documentos legislativos relacionados con Irán. El primero debilita una solución diplomática con Irán y reduce los obstáculos para la guerra. El segundo autoriza una guerra optativa contra Irán y comienza los preparativos militares correspondientes. Parece que dentro de poco vamos a ver fuegos artificiales. Aquí tenéis todo el artículo. Vale la pena que lo leáis para ver los detalles si queréis. Mientras tanto, Netanyahu dice a Occidente que no se deje engañar por Irán, que ellos están alargando la situación para conseguir su objetivo nuclear, no para fines pacíficos. Que no os dejéis engañar y que ellos están preparados para hacer lo que haga falta. Las amenazas de Israel. Y aquí está el otro país afectado por lo que está sucediendo en Siria. Violencia de Siria se traslada al Líbano. El Líbano, vecino también de ¿quién? De Israel, ¿no? Pues ya veis, ahora también ese malestar se está acrecentando allí. Ban Ki-moon dice, llamó a las partes a hacer todo lo posible para restablecer la calma, pero parece ser que la calma por ningún sitio aparece, todo lo contrario. Y en el Yemen, ¿qué está sucediendo? Al borde de una crisis alimentaria catastrófica, todo de mal en peor, y en esas zonas. El candidato de los hermanos musulmanes y un hombre de Mubarak a la segunda vuelta en Egipto. Ya sabéis que ya han terminado los primeros comicios, la primera vuelta de las votaciones para saber quién iba a mandar en Egipto. Dicen que contra pronóstico han vencido los hermanos musulmanes. Falta una segunda vuelta. Si eso sucede, se cumplirá ese pronóstico que vaticinaban ya muchos, incluido la Iglesia Católica, en los cuales, si ganan los hermanos musulmanes, habrá más problemas para los cristianos y algo va a suceder, o se tendrá que hacer algo. ¿Recordáis las palabras de Rockefeller? Se estaba viendo
las primeras partes, las primeras escenas de un gran drama que aún debían desarrollarse. La primavera árabe eran las primeras escenas. Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Por qué os pongo el logotipo de Londres 2012? Bien, no os he puesto aquí las imágenes, pero ya sabéis que se está hablando de que en Londres, en estas Olimpiadas, se prepara un atentado de magnitudes tremendas. Ya vimos cómo se estaban poniendo misiles encima de las azoteas de más de un hogar de esa ciudad. Bien, curiosamente, ahora ha salido un vídeo promocionando los Juegos de Londres en China, en los cuales se ve a un cantante, y mientras él va cantando, todo en dibujos animados, muy bien hechos, por detrás suyo se ven unas escenas que están siendo compaginadas después también con escenas de fútbol, de un partido de fútbol, y en ese partido de fútbol, mientras unos chutan y van a por todas, se ve en panorámica por detrás el Coliseo en Roma destruido, la torre del famoso reloj de Londres también destruido, y otros puntos de otras zonas del mundo. Dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues la verdad es que es sorprendente. ¿Por qué están sacando esto? ¿Será verdad que habrá finalmente un atentado? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Mateo 24 nos decía, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mientras tanto, además, la OTAN anuncia que su escudo de defensa antimisiles está ya parcialmente operativo. Rusia sigue con la mosca detrás de la oreja, pero ellos ya se están preparando para lo que pueda ser. Y mientras, ¿qué sucede con Rusia? Rusia investiga posible sabotaje de Estados Unidos tras accidente de Superjet. Ya veis, ellos incluso dicen de que este avión puede bajar, y no por motivos naturales, sino porque hay tecnología para hacer bajar aviones. Y que creen que Estados Unidos, que tiene esta tecnología, al igual que ellos mismos dicen que la tienen, pueden estar detrás de esto que sucedió aquí. Casi nada, ¿eh? Pero ya veis qué tensión, qué armamento y qué tensión, si eso es así. En España sigue el conflicto. La Guardia Civil vuelve a pedir la intervención de la Armada en Gibraltar. La situación está, bueno, a un límite, ¿eh? Estamos hablando que podría haber una guerra tranquilamente por esto. Y mirad esto. La Fundación Rockefeller vaticina un atentado en los Juegos Olímpicos de Londres. En la página 34 de una publicación de la Fundación Rockefeller podemos leer el siguiente vaticinio. Golpes devastadores como el tsunami del 11 de septiembre del 2004 en el sudeste asiático y el terremoto de Haití en el 2010 preparó sin duda al mundo de los desastres repentinos. Sin embargo, nadie estará preparado en un mundo en el que las catástrofes a gran escala ocurrirán con impresionante frecuencia. Los años que van desde el 2010 al 2020 serán llamados como la década de la fatalidad por una buena razón. El 2012, un atentado olímpico en el que morirán 13.000 personas, fue seguido de cerca por un terremoto en Indonesia matando 40.000, un tsunami que casi secó a Nicaragua y que fue el inicio del hambre en la China occidental, causando por primera vez en el milenio de una sequía vinculada al cambio climático. ¿Qué? No es de extrañar que esta serie de catástrofes mortales asíncronos, hubo más, pusieran una enorme presión sobre la ya estresada economía mundial, que había entrado en la década siguiente en una recesión. Los esfuerzos por mantener la ayuda humanitaria costaban grandes sumas de dinero, pero sus principales fuentes, desde agencias de ayuda hasta los países desarrollados, se habían quedado sin fondos. Yo no sé, no he podido comprobar si realmente este documento es cierto. Pero os lo he puesto porque, como realmente sea así, resulta que los Rockefeller en esa fundación ya lo sabían. Bueno, estemos atentos, estemos atentos. Y algo que ha sucedido hace unas pocas horas. Ya sabéis, la gente con angustia,
un muerto y 8 heridos tras un tiroteo en el sur de Finlandia. ¿Sabéis? En la noche del sábado al domingo, mientras la gente en España estaba atenta al partido final de Copa del Rey Bilbao-Barça, jugándose en Madrid, en la noche del sábado al domingo, un hombre vestido con uniforme de camuflaje, no, perdón, fue el día anterior, la final, de camuflaje, abrió fuego en el centro de la ciudad finlandesa de Hyvinkää. Tras el incidente, una persona murió y al menos 8 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Y diréis, bueno, pero esto pasa en México cada día, esto es Finlandia. Pero mirad, que esto, precisamente en otros escritos, dicen que han encontrado que parecen ser los mismos indicios de lo que hizo ese señor masón que está siendo juzgado actualmente de un país vecino. ¿Lo recordáis? Bueno, pues bien, era también disparando desde una azotea. Veremos si hay algo también detrás de todo eso. Ahora se está investigando. Pero ya veis que son países que teóricamente de mucha tranquilidad. Las cosas se están revolviendo también allí. Aquí lo tenéis, un Breivik finlandés. Este no es el señor que disparó, es un policía recogiendo el arma con la cual disparó. Bueno, ahora se está investigando todo. Dentro de poco ya supongo que veremos algo más, ¿no? Hablando un poco sobre independencias, un tema que a veces cuando me explico, supongo que me explico bastante mal, porque hay personas que me dicen, tú eres un independentista, y otros, tú eres totalmente anticatalanista, y tú no sé qué, y al final yo soy lo que soy, y ya está. Yo lo que doy son noticias para que nos demos cuenta de cómo están llevando el mundo a lo que ellos quieren, y ya está. En definitiva, con estas banderas ya os he puesto un poco cuáles son estas noticias. Esperanza Aguirre, de la Comunidad de Madrid, pide que la final de Copa, la Copa del Rey que se jugó el viernes, se suspenda por las pitadas al himno y al príncipe. Ya sabéis que, claro, tanto los del Barça catalanes como los del Bilbao, que son vascos, pues cada vez menos tienen gracia hacia España en general. Como esa situación ya se vivió hace 3 años en una anterior final de Copa, con una gran pitada, pues bien, ella dijo de que nada, que se suspenda. Luego ella dijo que tampoco iría. O sea, primero lía el fuego y luego se va. Se autorizó una manifestación también de gente ultraderecha de España en los momentos de la final. O sea que todo pendía de un hilo, se podía haber liado gorda, ¿verdad? Bueno, parece que a alguien le interesa que las cosas se vayan acrecentando de polémica entre todos los lugares, ¿no? Bien, luego sus declaraciones prohibiendo que se jugara el partido por los silbidos. Claro, la gente dijo, ¿pero esto qué es? ¿Libertad de expresión qué? ¿Por los suelos? Claro, que cada uno pueda decir las cosas que quiera o silbar o no. Que pueda estar bien o no es otra historia, pero cada uno tiene libertad de expresión. Pues bien, ya visteis que pusieron altavoces directos hacia las gradas, con gran potencia, mientras sonaba el himno español, para que los silbidos de la gente nos escucharan. La televisión oficialmente pasó unas imágenes con un sonido donde se oía más el himno, las pitadas se oían muy poco, pero luego han salido imágenes de gente que estaba en las gradas con sus móviles filmando, etcétera, y precisamente suena todo lo contrario, todas las pitadas enormes y el himno apenas se oye, ¿no? Bueno, ya sabéis que siempre se juega con esas cosas, pero el propósito sigue siendo el mismo, confrontación. La propuesta de Aguirre de suspender la final, un atentado a la libertad de expresión, claro, evidentemente ya salieron políticos diciendo, bueno, pero ¿esto qué es también, no? No solo la gente de la calle, incluso políticos. Y mientras tanto en Escocia se lanza en serio por la independencia de Reino Unido, que la quieren tener en el 2014. Pues bien, parece ser que a alguien le está interesando de que realmente haya naciones que aún se fragmenten más. Sabéis que cuanto más fragmentado es algo, menos poder tiene, menos fuerza. Pues a alguien eso le está interesando también. Que sea justo o no que unos estén con el país que están y otros no, lo quieran así, bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero realmente sabemos que hay una mano que está trabajando por detrás en todo ello. Y aquí García Margallo dice que la pitada al himno perjudica los intereses de la nación
Y bueno, ya sabéis, mirad qué frase tan bonita suelta. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación cree que es un gesto de desunión en un mundo global y perjudica a todos los españoles. En un mundo global. Interesante, ¿eh?, su frase. En fin, pues nada, cada uno sirve a quien sirve. Hablemos un poco de arqueología. Fantástica pirámide de la que nosotros ya mencionamos algo. Miquel Pérez Sánchez, la pirámide de Keops conmemora el diluvio universal. ¿Lo visteis esto? Pues este señor, que es un arquitecto, ha reconstruido la forma original del monumento y ha constatado el uso de conocimientos científicos avanzados como los números pi y PHI, coordenadas geográficas y distancias estelares. Y llega a una conclusión, y es que la pirámide se hizo para celebrar los 1000 años del diluvio universal. Esa es su conclusión. Además, dice de que, claro, que es impresionante todos los cálculos matemáticos que allí se confieren. Él lleva, no sé si son 20 años investigando todo esto. Claro, hay gente que dice, bueno, es una teoría más, no se puede demostrar muchas cosas, etcétera, etcétera, pero él va dando datos. Y sea como fuere, él termina diciendo algo muy curioso, que la pirámide estaba coronada por algo en la cumbre, según él cree poder demostrar. Pero hay algo que también quiero constatar aquí. ¿Y qué simboliza el 888? Le preguntan. Suerte que no es el 666. Es que el 888 se ve que es un tipo de números que se repite fácilmente en la pirámide, ¿no? El análisis del 888 nos lleva seguramente a entender que lo del 666 es un mito. Como tantas cosas que nos llegan de la antigüedad. No he encontrado a nadie que me sepa explicar esta ley a nivel matemático. El Dios único se oculta tras el 888. Es un tema complejo y apasionante. Utilizaron el 888 como confirmación del espacio y el tiempo del monumento. Yo no sé si este señor sabe lo que está diciendo en este caso. Entenderá mucho de números, pero desde luego de esto no entiende nada. O hace ver que no entiende nada, no lo sé. El 666 no es ningún mito. El 8, ¿qué significa? Es asunto universal, de cosmos, en la numerología. El 6 es el número del hombre. 3 veces 6 es el hombre totalmente separado de Dios. Responde a otro dueño entonces, a Satanás. Por eso es el número de la bestia. Él confunde una cosa con otra. Nada tiene que ver, pero bien, os lo digo para que tengáis presente que a veces, aunque uno pueda decir grandes cosas, no todas deben ser ciertas. Y mirad cómo él cree que finalmente quedó culminada esta famosa pirámide. ¿Veis lo que hay aquí? Un círculo dorado, como una bolita, encima de la pirámide. Sí que es cierto que él dice que la pirámide no era totalmente con una estructura lisa por los lados, sino que tenía una partición que en vez de 4 lados sería doble, partida por la mitad cada lado también, y con un poco de ángulos, que por eso habla del 888, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego es una obra impresionante. Él dice que esto es 1000 años después. Bien, eso queda en la duda, ¿no?, del diluvio. Pero dice que ¿por qué hay esta bola aquí? Porque él cree que tal como está la parte vertical, perdón, la parte de arriba de la arista de la pirámide, era para que hubiese una esfera. Y él mismo dice que es porque era por el sol. Y bien, no sé si será cierto o no, pero realmente todos sabemos que en la cumbre de la pirámide nosotros ya hemos visto también tantas veces que se dibuja el ojo que todo lo ve. Ese símbolo de ¿quién? De Satanás, que era simbolizado también a su vez por el sol y todas las culturas adorando al sol. Pues bien, aquí está esto. Pero ahora, una cosa que llamará mucho la atención: hallan la primera evidencia arqueológica de la existencia de la antigua Belén. A veces pensamos, mira, nació en Belén Jesús, etcétera, y Belén está por allí. No. No. Es que hay cosas que han desaparecido con el tiempo. Y ahora, por primera vez, mirad, investigadores israelíes encontraron un sello de arcilla de 1,5 centímetros, o sea, muy pequeñito, de casi 3000 años de antigüedad. Ahora sabemos que esa ciudad existió, y no se trata solo de leyenda, dijo el arqueólogo a cargo de la excavación. David,
¿de qué ciudad provenía? De Belén. Entonces, esto, claro, nos hace dar cuenta de que las poblaciones que se citan en la Biblia existieron, y que vamos viendo también por arqueología que los personajes bíblicos que se mencionan también existieron. Luego hay personas que dicen, bueno, pero esto no prueba que el contenido de ese relato sea cierto, que son ficciones. Pues bueno, quieren pensar eso porque no les gusta aceptar lo que pone la Biblia. Pero cada vez más, y luego veremos aún más un detalle donde esta gente tendrá que callar sus bocas. Y nosotros hablamos de él y lo presentamos. Ahora, después de esta noticia, la vais a ver, creo que viene después. Aquí está el sello. Aquí está, bueno, no lo entenderéis como los que no sabemos este tipo de idioma no lo entendemos, pero aquí pone Belén. Y aquí tenéis la explicación. Arqueólogos israelíes encontraron en Jerusalén un sello de arcilla de casi 3000 años de antigüedad con la inscripción Bat-Lehem, que significa Belén. La pieza se convierte así en la primera evidencia arqueológica sobre la existencia de la que luego sería la ciudad de Jesús. O sea, Jesús se lo puso, nacido en Belén, y ahora la arqueología nos dice que Belén sí que existió. El sello de arcilla o bulla de 1,5 centímetros de diámetro fue desempolvado en la ciudad de Silwan, precisó el arqueólogo Eli Shukron, que estuvo a cargo de las excavaciones. Data del siglo VII o VIII antes de Cristo, de la época del primer templo judío de Jerusalén, y se usaba para sellar documentos, añadió. Ya sabéis que los palestinos y en general los palestinos musulmanes y los musulmanes en general dicen que el templo de Salomón no estuvo nunca en Jerusalén, que es mentira, que es un invento para quedarse con esa zona los judíos. Y la arqueología ya empieza a dar vestigios de que esas cosas fueron así, no son bromas. Con todas las historias sobre Belén que aparecen en la Biblia, ahora hay una prueba de que esa ciudad existió y no se trata solo de una leyenda, afirmó Shukron. El lugar en el que fue encontrado es una importante zona arqueológica situada cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. No está lejos de Jerusalén, está muy cerca, donde se cree que el rey David construyó su palacio y estableció la capital. Por eso se le llama la ciudad de David. Los investigadores creen que el sello fue utilizado para los impuestos que desde Belén se pagaban al rey de Jerusalén. Este tipo de tributos podían ser retribuidos en plata o en especies como vino o granos. Una parte de la inscripción de la pieza en hebreo antiguo hace referencia al 7º año de un mandato, pero no está claro de qué rey judío se trata. Pero sí se sabe que trata de Belén. Vamos a ver ahora este vídeo donde precisamente se muestra este hallazgo. Arqueólogos israelíes informaron que habían descubierto la primera evidencia física que sustenta los relatos del Antiguo Testamento, los cuales indican la existencia de Belén, siglo antes de que la ciudad se convirtiera en el venerado lugar del nacimiento de Jesús. La evidencia se encontró en un sello de arcilla descubierto cerca de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, el cual tenía la impresión de 3 líneas de la antigua escritura hebrea, que incluye la palabra Belén. Eli Shukron, quien dirige la excavación en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel, informó que el sello habría sido colocado en un cargamento de impuestos enviados desde Belén hacia el reino de Judea, en las cercanías de Jerusalén en el siglo 7 u 8 a.C. Pues si esta noticia os ha parecido poca cosa, que creo que era muy importante, mirad esta otra. Arqueólogo presenta nuevas pruebas de que Israel sí cruzó el Mar Rojo. Lo que vais a ver ahora es algo que quizás no conozcáis porque yo no os lo comenté. Nos habla de este señor, Michael Root. Este señor fue amigo de Ron Wyatt. Y este señor, que es un judío mesiánico, habla de... En uno de sus episodios, él tiene conferencias en YouTube y están colgadas, traducidas al español, que da crédito totalmente a los descubrimientos de Ron Wyatt. Él también los divulga. Pues bien, este hombre evidentemente tiene más dinero que nosotros, y este hombre ha podido hacer cosas que ahora vais a ver con tecnologías que vale la pena que conozcáis. Mirad esto que veis aquí. La tecnología jugó un papel decisivo en la búsqueda de los restos después de más de 3000 años. Se encontraron formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de carros egipcios y huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento.
El profesor de hebreo antiguo y arqueólogo Michael Root está lanzando un DVD que promete cambiar la comprensión de la narrativa bíblica del Éxodo, en especial el cruce del Mar Rojo. Todo está documentado en una película de 2 horas titulada El cruce del Mar Rojo, disponible en DVD y Blu-ray, pero por ahora solo en inglés. Root hizo grabaciones en vídeo de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto de cruce. Él dice que encontró formaciones de coral que se asemejan a las ruedas de los carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento. Y que Ron Wyatt mostró, ¿lo recordáis, no?, que pasamos esas imágenes? Y con la entrevista con su hijo, él estuvo allí. Root dijo: los ateos han despreciado la mera mención, los expertos dicen que los sitios tradicionales se equivocan. Sin embargo, usted verá en el vídeo la evidencia científica y arqueológica que se han conservado en los corales y piedras como testimonio para esta generación de que el pueblo de Israel sí cruzó el Mar Rojo. Durante meses Michael Root y un equipo internacional de científicos y exploradores documentados realizaron hallazgos arqueológicos que consideran uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Se realizaron búsquedas en el viejo Yam Suf, o moderno Golfo de Aqaba, también conocido como Mar Rojo, utilizando cámaras robóticas submarinas que muestran un gran campo de batalla donde los restos del ejército de Faraón están incrustados en el fondo del mar. Según el arqueólogo, el ejército persiguió al pueblo de Dios. Se estima que unos 20.000 carros fueron destruidos ese día. Según algunas formaciones de coral que se han encontrado hasta el día de hoy, con la ayuda de la tecnología, se han hallado las huellas de las ruedas con 4 puntos de apoyo, que son similares a los diseños que se encuentran en las tumbas egipcias de la misma época. También lo mostramos, ¿recordáis? Además, a lo largo de la historia se encontraron 4 ruedas de 6 u 8 rayos que se utilizaron según pertenecieron a la 18ª dinastía, es decir, 1446 años antes de Cristo, cuando se cree que el Éxodo se produjo. Aquí tenéis una leve imagen. Pues no nos conformemos con esto, veamos ese tráiler del vídeo. Pues bien, ya habéis visto que esto es solo el tráiler oficial de este DVD, una filmación de 2 horas, donde ya habéis visto qué tecnología han usado ellos. Si recordáis, cuando estuvimos presentando este descubrimiento por parte de Ron Wyatt y sus hijos, ellos iban con lo justo, ¿no? Pues estos no. Estos han ido un buen equipo de científicos con un material buenísimo, súper adecuado para todo ello, y van a dar muestras y pruebas gráficas, ya lo veis, de que realmente lo que Ron Wyatt dijo no son bromas. La Biblia tenía razón, Ron Wyatt también. Y si tuvo razón en esto, va a llegar a tener razón en muchas más cosas. No sé si tenéis la misma impresión que yo, pero estuve comentando precisamente que con mi compañero que estuvo en el Museo Wyatt y entrevistando a la familia de los Wyatt, que parece ser que Dios realmente está preparando algo.
Cuando nosotros estamos empezando a mostrar todo esto abiertamente y somos conscientes por las voces que nos están llegando de que mucha gente de habla hispana que desconocía totalmente esto se empieza a dar cuenta de la magnitud de estas cosas, no somos los únicos que lo estamos moviendo. Ahora vemos que este señor también está moviendo estas cosas. Y cuando empezamos a sentir que en nuestro interior algo más se puede llegar a mostrar de todo esto, supongo que Dios está preparando algo. Bien, que Dios nos ayude a ser utilizados por Él, porque está llegando el momento de las evidencias. Y el mundo deberá hacer su decisión. Ron Wyatt dijo que esto sucedería, evidentemente por algo lo sabía, y estos momentos se están acercando ya. Los momentos de la incredulidad, del ateísmo, se van a ir a la porra, va a desaparecer. Las evidencias estarán allí, cada uno deberá tomar su opción, su decisión. Pues nada, hasta aquí ha llegado la conferencia número 80, en su primera parte, porque ahora vamos a entrar ya en la cuarta parte de las puertas dimensionales. Hacemos un descanso y seguimos.